Puede sentarse, hermano. Esta semana he estado meditando mucho acerca de lo que estamos haciendo y enseñando. Estamos desarrollando una serie de enseñanzas aquí los domingos para resaltar la importancia de la iglesia a la vista de cada uno de nosotros. ¿Por qué decidimos hacer esta serie y por qué lo estamos resaltando, como digo? Porque hemos visto, nos da la impresión de que a veces la iglesia se desenfoca y no tiene conciencia clara de lo que es la congregación, el cuerpo de Cristo. Y no los culpamos, no se trata de eso, más bien nos ocupamos para que volvamos a enfocarnos y volvamos a tener nuestra atención y le demos a la iglesia verdaderamente la importancia que tiene, porque es Cristo mismo. ¿Sí sabe usted que la iglesia es Cristo mismo? Pues dice que su cuerpo es Cristo mismo, la iglesia. Y a veces, como digo, nos desenfocamos, como que la iglesia se nos hace como que, pues sí la iglesia, pero no la ubicamos en el lugar que debiera tener en nuestra vida, en nuestra mente y en el corazón. Y por lo mismo, consecuentemente, no nos beneficiamos de la iglesia. ¿Sabe que cuando usted comparte vida de iglesia se beneficia? ¿Sí sabe eso o no se había dado cuenta? Los que hemos vivido en la iglesia, les comenté hace 40 y tantos años ya en lo personal de vivir en la iglesia, de tener comunión en la iglesia continua y constante, hemos visto claramente sus beneficios. Los beneficios de congregarnos, los beneficios de aprender, los beneficios de ser transformados a través de las enseñanzas de la palabra. No es poca cosa. Hemos visto la riqueza que tiene el tener hermanos en la fe, el tener comunión con personas que nos enriquece. ¿Usted sabe que depende con quién usted se junte, usted así se convertirá? Dígame el dicho que tiene en su mente. Ese es. Mira con quién andas y te diré quién eres. Es una verdad que no se puede negar. ¿Con quién andas? ¿Con quién te juntas? Así serás o así eres. Ya. Y a lo largo de esta media vida nuestra, más de media vida mía, de convivir con la gente de la iglesia, le garantizo y le aseguro categóricamente, le prometo que he sido muy enriquecido. He sido muy enriquecido. En muchas formas. Hasta diría yo que hasta en lo material, pero eso es lo que menos importa, que sí hay un beneficio. De veras que sí, pero digamos en todo lo demás. Usted escúchese hablar, escúchese un día cómo habla. Usted habla como un cristiano, o puede ser que no. Si usted es una persona que es un conviviente con miembros de la iglesia, si usted continuamente está contagiado del bien,
de los miembros de la iglesia, usted hablará bendición. Hablará bendición. Analice su propio corazón y diga, ¿cómo está mi corazón? ¿Mi corazón es un pepino amargo? ¿O es un panal de miel? Califíquelo como usted quiera. Pero déjeme decirle que la convivencia con los hermanos de la iglesia permite que su corazón sea suavizado, por decirlo de alguna manera, sea reblandecido. Si usted tiene un corazón de esos rebeldes, duros, créame, a través de la convivencia con los hermanos de la iglesia, Dios le moldeará. Habrá hermanos que sean de una forma, otros de otra, pero Dios nos va enseñando a través del trato con la gente de la iglesia en el mejor de los ambientes educativos. ¿Se habrá dado cuenta que la iglesia es un poderoso educador? ¿Sí se habrá dado cuenta? Usted viene aquí y comienza a desaprender lo que traía para aprender lo nuevo, si usted quiere. Y es que lo que traíamos, que tenemos que desaprender, de veras que nos daña y no nos sirve, nos estorba. Entonces el proceso de enseñanza de este poderoso educador de esta iglesia y de las iglesias de Cristo es que usted deje de pensar como pensaba, sin lavarle el cerebro, ¿no? Que usted reflexione, que usted se dé cuenta de que estaba cometiendo errores graves en su vida, relacional, personal, laboral, doméstica. Que usted caiga a la cuenta por usted mismo y por la revelación del Espíritu, que lo que usted estaba haciendo estaba mal y que no lo dañaba nada más a usted, sino que producía una estela de dolor hacia su familia, hacia sus hijos, su esposa, su mujer, sus nietos, hacia muchas personas. Entonces, vea la importancia que tiene la iglesia. Podríamos decir mucho más de lo que hemos dicho hasta este día y que vamos a seguir dando otras más enseñanzas, pero lo que queremos destacar es que usted, amado mío, usted, amada mía, como miembro de esta casa, le dé el valor y el respeto y la honra que merece la iglesia. Que no desdeñe la iglesia, que no la tenga en poco, que le importe la iglesia, que la respete también, muy importante. Entonces, todas estas cosas no son rellenos del culto, son enseñanzas importantísimas. Yo le puedo decir, aquí está mi hermana Gloria, por supuesto mi esposa. Cuando conocimos al Señor, y se lo he dicho muchas veces, cuando conocimos al Señor todo cambió. Todo cambió. Si usted no ha tenido esa experiencia, no sé por qué no la ha tenido, porque cualquier persona, por mal que venga, por dañada que llegue, por lastimada que esté cuando entra en esa puerta, si tiene un encuentro con Jesucristo, su vida debe cambiar para bien. No hay de otra, a menos que usted no quiera, a menos que usted diga, sí voy y me siento ahí los domingos, pero yo no pienso cambiar, no me interesa cambiar, me gusta como soy, me encanta como vivo, como yo me desarrollo, como me desenvuelvo, así me gusta hacer, y digan lo que digan ahí en ese púlpito, yo seguiré siendo la misma persona. Bueno, no hay remedio ahí. No hay remedio. Nadie, ni Dios Padre lo va a cambiar a ese, como dicen, y es la verdad. Pero si usted es dócil y usted es honesto con usted mismo, esa forma de pensar obstinada y a veces obtusa que teníamos, será transformada y nuestra vida cambiará si Cristo se convierte en el Señor de nuestras vidas. Amén. Ese es el propósito. Ese es el propósito de lo que estamos estudiando en estos días. Quería ponerle en contexto por qué estamos revisando todo esto si no lo había comprendido.
Vamos a la carta de los Efesios capítulo 3, vamos a leer un poco ahí. Lo que nos ocupará en esta mañana es la iglesia como una ventana al cielo. La iglesia como una ventana al cielo. ¿Le parece interesante el título? No sé si se lo parezca. Pero verá que sí, verá que sí. Ahí estamos, en Efesios 3, yo lo voy a leer. Dice la palabra en Efesios 3 versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he dicho brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación del poder. A mí, que soy que soy menos que el más pequeño de los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme la promesa, conforme al propósito eterno de Cristo, perdóname, estoy leyendo mal porque veo de lejos. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales fueron y son vuestra gloria. Aleluya. Aleluya. Unos párrafos aquí que estoy seguro que un buen número de personas aquí no entendió nada. Estoy seguro. Pero lo va a entender, no se preocupe. Lo va a entender y verá qué importante. Déjeme explicarle un poco para entrar en materia. El ministerio del apóstol Pablo y de los apóstoles, sin duda, hermanos, fue el fundamento y lo sigue siendo, de la iglesia. Y estos fundamentos de la iglesia están asentados sobre la roca que es Jesucristo. A ver, lo voy a decir de otra manera. Jesucristo es la roca, es el terreno, que no es arena, que no es tierra suave, es una piedra firme. Usted, no sé si lo sepa, pero por ejemplo, Manhattan, Nueva York, pues cuando se asentaron ahí los holandeses, que fueron los primeros que llegaron, le llamaron Nueva Holanda. No sé si usted sepa, New York no, la isla de Manhattan no era Manhattan, se llamaba Nueva Holanda, New Holland, ¿no? Bueno, descubrieron que esa isla, es una isla, era una roca sólida y es una roca sólida.
tremenda roca sólida. Y ahí levantaron sendos rascacielos que usted ve, ¿verdad? Y están muy seguros porque esa piedra no se mueve con nada. Bueno, Jesucristo es el terreno firme, es la roca firme. Y sobre esa roca firme fueron levantados los pilares de la iglesia, los cimientos de la iglesia, que fueron los apóstoles. Eso es lo que estoy queriendo decir aquí. Uno de ellos fue justamente Pablo. Pablo fue uno de los apóstoles levantados por Jesucristo para dar testimonio del mensaje del Evangelio de Dios en Jesucristo a los no judíos, Cada uno de los apóstoles tuvo una misión específica. La mayoría de ellos se dedicaron a predicar el Evangelio en la tierra de Judea entre sus propios paisanos. Pero otros de los apóstoles y los discípulos de Jesús fueron enviados lejos a donde había gente que no era judía y que por mandato de Jesús, usted recordará, dijo, primero van a empezar por Jerusalén y luego por Samaria, donde ya no son judíos, y se van a seguir más lejos y lejos, hasta lo último de la tierra habrán de predicar este mensaje de salvación, el Evangelio. Entonces, unos fueron levantados para predicar en el interior y otros fueron levantados para ir a los que no eran judíos, y Pablo es uno de los modelos, o es el modelo más claro del ministerio de los apóstoles hacia los no judíos. Esto es, a los gentiles. Pablo dice en este texto que la apertura del mensaje de salvación a los gentiles fue un misterio reservado por generaciones. Gracias. Gracias. Repito, la apertura del mensaje de salvación a los no judíos fue un misterio reservado por generaciones. Jamás en la historia antigua de Israel, del pueblo hebreo, se hubiera pensado que Dios tenía un mensaje para los paganos, para los no judíos. Los judíos pensaban y todavía siguen pensando que Dios, Elohim, el Todopoderoso, Jehová, Yahvé, el Dios que creó todas las cosas, es exclusivo de ellos. Ellos piensan que es Dios y ellos. De veras, así piensan. Y que el resto del mundo pues no tiene importancia. Ellos son ellos y Dios, Dios y ellos, y lo demás que se caiga en pedazos. Esa era la mentalidad. Por lo tanto, la enseñanza sacerdotal, la enseñanza doctrinal de aquellos tiempos hasta el momento en que Pablo está escribiendo estas cartas, no tenían en cuenta, pero para nada, absolutamente para nada, a los que no eran judíos. Ellos no tenían relevancia ni importancia. Recuerde usted aquel pasaje donde Jesús está sentado y viene una mujer sirofenicia y viene a decirle que su hija está endemoniada y que por favor la ayude. ¿Qué le contestó Jesús? Tomando una actitud como la toman los judíos. Era para enseñar. ¿Qué le contestó? No está bien darle el pan de la mesa de los hijos a los perros. Esa era como la mentalidad judía tenía a los que no eran judíos. Para el judío, el no judío es un perro. Así las cosas. Aquí está revelando el apóstol Pablo que estaban equivocados los judíos.
que la doctrina que les habían enseñado de exclusivista y elitista estaba equivocada. Y que Cristo vino a revelar, que Cristo vino a enseñar, y que Cristo vino a traer y a destapar esta verdad, este misterio de que los gentiles estaban en el foco, estaban en el corazón y en la mente de Dios para ser salvados, para ser redimidos, para ser atraídos a Dios mismo en Cristo Jesús. Y para que sus vidas fueran transformadas, como hemos comenzado diciendo esta mañana. De lo contrario, yo no podría decir que tengo 40 años de caminar en Cristo y que es una bendición mi vida, ni usted tampoco. ¿Cuántos piensan que su vida es una bendición? Levante su mano. Y puede estar leyendo bien o no muy bien, pero la bendición no radica en lo que tengo ni cómo me ha ido. La bendición radica en la presencia gloriosa de Dios en mí por Cristo Jesús. No podríamos decir eso. Así que el descubrimiento en Cristo Jesús, el descubrimiento y la revelación hacia Pablo y hacia los discípulos y hacia el resto de los apóstoles es que el Evangelio no es para los judíos exclusivamente, sino es para todo el que quiera, para toda criatura humana que quiera escuchar. Ese es el tremendo mensaje en este contexto. ¿Quién se lo iba a imaginar entre la judería? Era un misterio. Y aquí Pablo nos lo recuerda. Y nos dice que él, Pablo, como otros, pero él está hablando en este momento de su ministerio, nos dice que él fue puesto para ser el portavoz y el enviado. El portavoz y el enviado, llamándose a sí mismo, según lo hemos leído, ¿sí?, el ministro del don de gracia. Qué interesante. Pablo, el ministro del don de gracia. ¿Para quién? Para los gentiles. Gentiles son los que no son judíos. El ministro del don de gracia. Es decir, el ministro del regalo que Dios tiene para los que no eran descendientes de Abraham, como usted y como yo. En Cristo Jesús, por la obra que hicieron los apóstoles, nosotros vinimos a ser herederos de su gracia. Los que no somos judíos según la carne. Los que no somos del linaje de Abraham según la carne. Todos los que no somos ni pertenecemos a ese pueblo por la sangre y por la carne y por la herencia, nosotros venimos a ser herederos del don de gracia por el ministerio que Dios levantó en los apóstoles. Gloria a Dios. Por eso podemos hoy alabar a nuestro Dios y bendecirlo. Y dice el apóstol Pablo, y me fue asignado para revelar este misterio escondido. Hasta ese momento. ¿Cuál fue el objetivo de esta revelación según Pablo? El objetivo que Dios tenía para revelar a través de los apóstoles es que fuera dada a conocer la sabiduría multiforme de Dios a los espíritus en todo el ambiente espiritual existente. Estoy tratando de explicar lo que leímos hace un momento. ¿Cuál era el objetivo de que se supiera que Dios tiene intenciones de llegar a los no judíos? Pues la intención era que Dios, en esas intenciones de llegar a los que no eran judíos y a los judíos también, era que ellos conocieran la sabiduría multiforme de Dios, que conocieran de la sabiduría de Dios. Por eso declara, sí, que a los principados y a las potestades. Yo en un primer momento en la lectura pensé que estaba hablando solamente de los demonios y solamente de las huestes espirituales. No estaba hablando exactamente de eso. Sí, ellos habrían de escuchar, ellos no se van a convertir, pero el mensaje no es para ellos, no es para los demonios.
El mensaje es para todo espíritu en las regiones celestes, es decir, los espíritus que gravitan ciertamente en el aire, pero también los espíritus de los seres humanos. El mensaje es principalmente para ellos, es decir, para usted y para mí, espíritus que estaban dormidos, espíritus que nos habían sido dados y que estaban dormidos antes de conocer a Jesucristo. Diga dormidos. Los que estaban ahorita dormidos aquí no lo pudieron decir, que aquí los estoy viendo, a los que les ganó el sueño. Cuando no conocíamos a Cristo, nuestros espíritus estaban, pues realmente el apóstol Pablo dice que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Lo ha escuchado? Nuestro espíritu estaba muerto. Vamos a llamarle dormido en nosotros. Tenemos un espíritu, pero ese espíritu nomás no, para nada. Para nada. Cuando una persona tiene el espíritu dormido y cuando una persona tiene el espíritu, así como lo describe Pablo, muerto, ¿sí? En el interior, vamos a llamarle dormido para que no se haga. Cuando está ahí, esa persona no entiende ni papa de la vida de Dios, no entiende nada. Puede escuchar sendas predicaciones, puede estar la unción de Dios en medio de nosotros, puede Dios estar haciendo manifestaciones gloriosas, poderosas en medio de nosotros, y esa gente está bostezando. ¿Sabe por qué? Porque no tiene entendimiento, porque están cegados sus ojos. Lo que se enseña no le despierta interés, no entiende, no oye. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, el que tiene oídos para oír? ¿Y saben qué? Casi nadie oía. Cuando Jesús enseñaba, pocos fueron los que oyeron realmente, en el sentido en que Jesús lo decía, que el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso no nos molesta mucho que aunque se predique la palabra aquí, de repente vemos gente que realmente no entiende nada, ni papa. Y se van como llegaron. No tienen oídos para oír. ¿Qué te da oídos para oír? El nuevo nacimiento. Cuando entregas tu vida a Cristo te pone unos oídos nuevos. Y el Espíritu Santo te los destapa, ¡pum! Y cuando empiezas a oír las mismas verdades que oías anteriormente, tú dices, ¿cómo era posible que no entendía esas cosas? Y entonces tu vida se sublima. ¿Sí me estoy explicando? Hay gente que ha venido a la iglesia durante 20 años, 15 años, y nunca entendió nada. Oían las palabras y aquí en el cerebro, pues sí, pero el cerebro estaba tapado. Es decir, escuchaban verdades y cosas bonitas, porque sí, la verdad habla bonito el pastor, sobre todo el pastor Carmona, es bien bonito. Pero no había un efecto transformador en su corazón porque no tenía oídos espirituales para oír. Si usted se siente así en esta mañana, quédese atento, porque tal vez hoy se destapen sus oídos y tal vez usted hoy descubra a Cristo. Es posible. Porque Dios tiene un mensaje para nosotros. Dios estaba interesado en los no judíos, es decir, en nosotros, los presentes en ese momento y todas las generaciones futuras hasta llegar hasta este día. Dios sigue interesado en ellos. El mensaje del Evangelio no era para los judíos. Sí era, si querían, pero no era el objetivo más grande. El objetivo más grande era ganar la tierra entera. Por eso Jesús no se detuvo y no se desilusionó. Usted dice, pues, a ver, ¿cómo está esa historia? Pues que Jesús vino a los judíos y les predicó y no le creyeron y lo mataron.
Está como para pensar que eso fue una derrota. Pero cuando uno entiende que el objetivo no eran los judíos precisamente, los judíos era la humanidad entera y las generaciones futuras hasta que Él venga, y entre ellas estamos nosotros. Si entendemos eso, le daremos un gran valor. Y entonces aquí estamos diciendo que Dios revela esto a los hombres en Cristo y les dice, ustedes, porque pues los apóstoles eran judíos, deben entender que este mensaje es para el mundo entero. A unos les costó mucho trabajo entender eso. A Pablo no tanto, pero a unos les... Por ejemplo, Pedro, ¿se acuerda usted cuando subió a orar a aquella azotea? ¿Se acuerda de eso? Que estaba orando en la azotea y de repente le viene una visión y le baja un lienzo donde hay animales impuros para la religión judía. Había puerquitos y había camarones y había avestruces y había una serie de animales que ellos no los pueden ni ver porque son impuros. Y entonces él ve esa visión de la comida ilícita para los judíos y entonces él se queda asombrado y oye la voz misma de Dios diciéndole, Pedro, come, mata y come, es decir, mata el animal y cómetelo. Y le contesta Pedro a Dios y le dice, Señor, yo nunca he comido, nunca jamás, válgame Dios, he comido cosa impura. El mensaje que le estaba diciendo es, pues ahora vas a aprender que nada es impuro y que yo no vine nada más para los judíos y que no soy exclusivo de los judíos. Vas a aprender, Pedro, que yo amo a todo ser viviente, judío, no judío, blanco, negro, grande, pequeño, del color que sea, de la lengua que sea, yo amo a todos. Y mi hijo murió en la cruz, Pedrito, no para tus hermanitos judíos nada más. Si ellos quieren creer y son humildes y dóciles, entrarán a esta maravillosa salvación y a esta maravillosa herencia, pero si no quieren, no van a entrar. Y lo mismo aplica para el resto de la humanidad. El que no quiera entrar por voluntad propia, no entrará, se la perderá. Pero el que quiere entrar a esta gloriosa salvación, la gozará en Cristo Jesús. Aleluya. Ese es el mensaje. Qué importante. Sí. El objetivo entonces es que la sabiduría de Dios, que es multiforme, la puedas experimentar tú, David. Que en tu corazón haya tal conocimiento de la sabiduría de Dios, que eso afecte primeramente tu vida personal, enseguida la de tu mujer, enseguida la de tus hijos, y enseguida la de tus vecinos, y enseguida la de tus compañeros de trabajo, tu comunidad, tu estado, tu país, tu nación. Imagínate que cada hombre creyente pudiera tener en sí la sabiduría de Dios. Imagínate cómo sería el mundo. Imagínate cómo sería este país que está de cabeza. ¿Cómo sería si nosotros como ciudadanos de este país pudiéramos tener la sabiduría de Dios? Imagínenlo por un momento, nada más. Ese era el deseo del corazón de Dios. Que tú pienses con sabiduría de Dios, que tú decidas con sabiduría de Dios, que tú actúes con sabiduría de Dios, que tú aconsejes con sabiduría de Dios, que la sabiduría de Dios esté en tu boca en lugar de las palabras que habitualmente tienes. ¿Cómo sería este mundo, Alan? Es de esta colonia, mano. Este estado, ¿cómo sería si aquí habitara gente que piensa con la sabiduría de Dios? Por eso no me tome a mal que yo digo ningún presidente, por presidenciable que sea, nadie puede cambiar esta nación, nadie.
porque no es un cambio de sistemas, es una renovación moral y espiritual la que se necesita en esta nación para que dejemos de ser las personas que fuimos. Dejemos de robarnos unos a otros, dejemos de matarnos unos a otros, dejemos de transarnos unos a otros, dejemos de vivir la calidad de vida que tenemos, dejemos de mentirnos unos a otros. No es tarea de ellos, es tarea de nosotros como iglesia. Nosotros tenemos la verdad para lograr eso. Solamente que pues, nos da un poco de flojera asumirlo y no queremos, pues, ser sabios de Dios. Espérame, ¿no? Pero ese fue el deseo del corazón de Dios, que se diera a conocer la sabiduría de Dios a toda alma viviente, a usted y a mí. Es tarea de la iglesia y es el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Es decir, podemos decir con esto que hemos planteado, el deseo de Dios es que todos los seres humanos, sin excepción, participen de su sabiduría. Y para esa tarea ha asignado a la iglesia, como ya dije, la cual fue fundada por Cristo. Para que todos participen de la sabiduría de Dios, quien lo va a hacer o no lo va a hacer es la iglesia. Dios la asignó a ella. Dios la empoderó. Ya vimos que había poder, ¿verdad? Vimos en una de las enseñanzas que Cristo empoderó a la iglesia para hacerlo. Entonces tú, Adriana, tú, Elena, Jonathan, Elías, Jorge, tú tienes el poder en tu vida y en tu boca y la sabiduría de Dios lo suficiente para transformar este mundo, para transformar esta sociedad. No es con porras, no es con marchas, no es con gritos. Es a través de la demostración del poder de Dios, a través de la vida de la iglesia, que se revelará la sabiduría de Dios. De manera que la iglesia se constituye, entendiéndolo de esta manera, como una ventana al cielo de Dios. Lo voy a repetir. Si entendemos lo que acabo de plantear y lo que está planteando el Espíritu aquí por el apóstol Pablo, entonces la iglesia se constituye como una ventana al cielo de Dios. Esta iglesia, al cielo donde Dios habita, a su casa, de tal forma que cualquiera que se asome a ella, a la iglesia, cualquiera que se asome a la iglesia y a través de ella pueda rápidamente descubrir el ambiente donde Dios habita permanentemente. ¿Qué quiero decir para ser más claro? Que si una persona entra por esa puerta, cualquier persona que no conoce de religión ni de nada de esto, cualquier persona que entre por esa puerta deberá ver el cielo en este lugar. Muchos se me quedaron viendo como diciendo, ¿qué ha azotado el pastor? Y yo le pregunto, ¿sí o no? ¿Debiera ser o no? Cualquier persona que entre por ahí, entra y dice, wow, esto es otra onda, es otra cosa. Estas gentes, no va a haber nubes aquí adentro, no, que el cielo no es eso. Va a haber personas que reflejan el reino de Dios. Así debiera ser. Así debiera ser. En la iglesia, que es de Dios, que no es de los pastores, por favor. La iglesia no es de los pastores.
No es mía, no es del pastor Carmona, no es de Vero, no es de Alma. No, la iglesia es de Dios, es de Cristo. A Él le pertenece. Tú le perteneces a Cristo, no a nosotros. Nosotros le pertenecemos a Cristo junto contigo. No somos los dueños ni caciques de personas. Jesucristo es el dueño de todo. Él es el Señor de nosotros. A nosotros nos puso para enseñar, nos ha habilitado, nos ha adiestrado para enseñar y aquí estamos haciéndolo. Pero realmente el dueño de todo es Jesucristo. Es tu dueño y es el mío. Tienes que entender eso, iglesia. Le pertenecemos a Él. Y si yo me voy, no pasa nada. Si se va mi esposa, no pasa nada. Si se va el pastor Carmona, su esposa y su familia, no pasa nada. Mientras Cristo esté aquí presidiendo esto, porque Él es el dueño. Es muy importante eso. En esta iglesia habita la verdad de Dios, la palabra de verdad. El apóstol Pablo dice, la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad, lo mencionamos la vez pasada. La iglesia es la depositaria de la verdad y la cuida y la procura y la difunde. La verdad de Dios está en medio de nosotros. Y las personas que entren a este lugar, las personas que entren a tu hogar, y déjame decirte, esto es muy importante. La iglesia local, esta iglesia, Casa de Pan Vive Diferente, es el reflejo, su calidad cristiana y su espiritualidad es el reflejo directo de la calidad de tu casa. Dependiendo de la calidad de familia que tenga la iglesia, de familias, de eso dependerá la calidad de iglesia que tengamos. No sé si me estoy explicando. O sea, si tu familia es chafa y anda volando bajo y tú eres otra persona allá donde vives y maldices a medio mundo, perdón que lo diga así tan fuerte y tan feo, y nadie da testimonio de ti, nadie te quiere ni ver, ¿no? Pues esa sería como parte de la calidad de esta iglesia. Porque tú asistes aquí, porque tú eres miembro de esta iglesia y entonces pues nos estás desbalanceando aquí. ¿Sí me explico? Pero si tu familia es una familia donde la gente entra ya en tu casa y nada más con entrar dice, oye, ¿sí me estoy explicando? Si cuando ven que tratas a tu esposa, no porque están ellos, sino que se dan cuenta que de manera natural honras a tu esposa, la tratas, la cuidas, le eres fiel. Ayer lo veíamos, ¿no? En matrimonios, hermoso, ¿no? Cuando tú tienes una amistad con tu esposa, se nota, que te nota. Y cuando ven el respeto que te tienen tus hijos, cómo te hablan con respeto y tú les hablas con amor a tus hijos. Cuando la gente entra ahí en tu casa, está descubriendo el cielo. Somos una ventana al cielo. Cuando quieres compartirle a un amigo, de esos que ya no habías visto, que lo has visto y que un día le dices, oye, yo quiero que vayas a mi casa, te quiero invitar a comer, quiero que compartas el pan y la sal en la mesa, que partas el pan con nosotros, que comas las delicias que mi esposa hace. Y yo voy por los refrescos, me saben bien también, yo hago el agua de limón. Pero queremos que convivas con nosotros. Lo que estás diciendo es, te invito a que conozcas el cielo.
el cielo en la tierra. ¿Sabes una cosa? Estamos en un error teológico. Todos queremos ir al cielo. Levante la mano, ¿quién quiere ir al cielo? Dios no diseñó el cielo para nosotros. No. Y todos queremos ir al cielo. Esa es una enseñanza católica. Te vas al cielo, te vas al infierno. Dios no diseñó el cielo para nosotros. Sí existe, pero no lo diseñó para que habitáramos nosotros, ni vivos ni muertos. Dios diseñó la tierra para que nosotros habitáramos en ella. Y le digo una cosa, al final, si usted lee la Biblia, cuando todo se reordene, ¿dónde cree que vamos a habitar? ¿En el cielo? En la tierra. Porque Dios diseñó la tierra para que habitáramos los seres humanos, no el cielo. Fíjese nada más. Y tan obsesionados que estamos con decir, ay, yo nomás que me muero, más que brinque, Señor, que la brinque, Señor. Como sea, a empujones o a jalones, con 6, Señor, pero que la brinque para llegar allá al cielo a tocar mi arpa. ¿Quién te enseñó eso? No es la Biblia. Dios no te quiere ahí en el cielo. Dios te dará tu lugar aquí en la tierra. Lo dice la Biblia. Aquí hay maestros, no estoy azotándome, aquí están mis maestros, sino que me digan, ¿estás mal, pastor? Levanten la mano. Maestros, y díganme, ¿estás mal, pastor? Eso lo dice la Biblia. Es muy importante, hermano. Así que, amados, la iglesia se constituye en una ventana al cielo, en ese sentido. Decía que es baluarte y columna de la verdad y resguarda la palabra. El apóstol Pedro, fíjense, el apóstol Pedro refiriéndose a la iglesia dijo, fíjense nada más la visión que después Pedro agarró, o sea, al principio no entendió, ¿verdad? Pero después el Espíritu le reveló y le destapó los oídos y le destapó los ojos a Pedro, y entonces ya en otro tiempo, ya cuando Pedro escribe sus cartas, ya está en la sintonía de Dios y dice a la iglesia, le dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿A quién se lo dice? A la iglesia. Son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esas son las visiones que tiene el apóstol Pedro, pero realmente el que tiene esa visión de la iglesia es Dios. Dios. Eso es lo que somos, es la descripción. Gente que vive en la luz de Dios, en la luz admirable. Por eso cualquier persona que vive en tinieblas sin Dios, cuando se asoma, ¿qué tiene que ver? Luz en medio de nosotros. Por eso se entiende perfectamente bien cuando Jesús dice, ¿vosotros qué? ¿Sois qué? La luz del mundo. Así es. Una ciudad asentada sobre un monte, cuando dijo Jesús, ¿verdad? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la visión que Dios tiene de la iglesia, una iglesia ya iluminada, unos creyentes, unas personas ya renovadas, ya limpiadas, ya perdonadas, ya santificadas, que ahora disfrutan de una vida distinta a la que el mundo vive. Por eso Jesús dijo, vosotros no sois del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo los santifiqué a ustedes, yo los limpié, yo les quité ese lenguaje obsceno que traían todo el tiempo, yo les lavé el alma, yo los transformé y los hice una nueva humanidad,
Vosotros sois linaje escogido ahora, son príncipes. Pueblo adquirido por Dios, nación santa. Esa es la visión de Dios acerca de ti, por si no lo sabías. De tal manera que cada creyente, amados, cada uno de ustedes y yo junto con ustedes, cada uno de nosotros debe dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a través de sus propias vidas. Esa es nuestra misión. Cada uno de los miembros de la iglesia, su tarea es dar a conocer esa sabiduría. No es venir a la iglesia, que me diga algo bonito el pastor, la pastora o los maestros y que yo me la lleve y así pasarme 20 años. Yo escucho algo absurdo que dice, es que voy a la iglesia para agarrar gasolina para la semana. Dios santo, qué aberración. Para que en la semana me vaya bien. Por favor, hermano, por favor. No somos católicos. Eso déjeselo a los católicos. Ellos sí, así piensan. Nosotros somos pueblo de Dios. Gente nacida de Dios y del Espíritu, que vive en una dimensión distinta, que ya comprendió la verdad de Dios y por qué Cristo murió y la obra preciosa que hizo. De tal manera que ahora nuestra tarea, después de haber sido iluminados, después de haber sido bendecidos, después de haber sido transformados como iglesia, nos toca dar a conocer, como dice Pablo, para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a través de nuestra propia vida. Y Fernanda, cada vez que vayas con las amigas que tú tienes y que ya te pares enfrente de ellas, tú les abres la boca y les hablas cosas y te van a odiar. No te van a querer, perdóname que te lo diga, yo sé que las quieres mucho, pero no te van a querer. Y no es que las estés ofendiendo, pero cuando tú hablas la verdad te van a mirar. Acéptalo. Te van a cortar. Que dicen, esta se volvió loca. No se volvió loca. Entró a una dimensión de vida que es la vida que Dios quiere para ti. Pero eso sí, cuando les apriete la vida, van a venir corriendo y te van a decir, oye Fer, fíjate que, amiga, pues, amiguis, fíjate que tengo un problema con mi esposo. Fíjate que estoy enferma, me diagnosticaron cáncer, fíjate que tú, y te vienen y te dicen, tú que estás más cerca de Dios. Claro que sí, claro que sí. Y tú generosamente y sin soberbia le vas a decir, sí, amiga, ven, siéntate aquí, yo voy a orar por ti y te voy a hablar del Señor Todopoderoso. Eso es sabiduría, sabiduría. Cada vez que un inconverso habla con un miembro de la Iglesia de Cristo, diga, yo soy miembro de la Iglesia de Cristo. Cada vez que un inconverso habla con un miembro de la Iglesia de Cristo, se está asomando al reino de Dios. Está teniendo contacto con el cielo. Se está asomando a una ventana al cielo. Usted es una ventana al cielo. La iglesia es una ventana al cielo. Es cuando el creyente muestra su pensamiento a través de sus ideas y de sus palabras, y la gente se queda con la boca abierta cuando ahora tus palabras y tus ideas son expresadas, tu pensamiento es expuesto, y la gente dice, wow, habla como quien tiene sabiduría. ¿Te ha sucedido? Seguramente que sí. Tu lenguaje, tu trato, tu amabilidad, tu misericordia, tu humildad, hoy vimos humildad, ¿verdad? Tu capacidad de honrar a los demás, tu obediencia, tu decencia, todo eso revela el reino de Dios, revela el cielo de Dios.
a los que se asoman en tus ojos, en tu boca, en tus acciones. Se asoman para ver tu vida y entonces tú les revelas el cielo. Yo a veces he dicho, nuestras casas y nuestras vidas deben ser una sucursal del reino de Dios. Tú no tienes que tener temor y tú tienes que estar seguro que cuando tú invitas a tu familia, a tus parientes inconversos, les puedes decir con toda confianza, ¿quieres conocer el cielo? ¿Quieres conocer el cielo? Vente a mi casa. Siéntate en el sofá que compré, vale 3,000 pesitos, lo compré en La Lagunilla. Sencillito, ¿verdad? Pero se sientan en ese asiento y dicen, ¡ay, esto qué pasa aquí! Porque entraron a una sucursal del reino de los cielos. Entraron al cielo mismo. Cierra tus ojos un momento, yo te pregunto, cierra tus ojos. ¿Es tu casa una sucursal del reino de los cielos? ¿O es un manicomio? No, ¿verdad? Es una sucursal del reino de los cielos. Yo puedo invitar al que yo quiera invitar y se fascinará entrando a mi casa. Si es humilde, eso no tiene importancia. No tiene importancia. Si no tengo los supermuebles de la Casa de las Lomas, no tiene importancia. Si no tengo un manjar que invitar, unos frijolitos, sí, ricos, con chorizo, ¿saben rico, no? Alma prepara unos frijoles con chorizo que, ¿para qué es una salsita molcajeteada, ¿no? Humildemente, eso sí, limpiecita, recogidita, no como, ¿verdad? Está todo así, no. Humilde, sencilla, hasta donde Dios nos ha dado hasta ahorita, pero limpiecita la casa. Y la gente entra y dice, ¡guau! ¿A poco no te ha pasado que algún día has entrado a unas casas que dicen, no quiero estar aquí ni un minuto más? Y nadie ha dicho nada. ¿Sí o no? Es el Espíritu. Es el Espíritu. No tengas duda de eso. Cuando tú no estás a gusto en un lugar, cuando tú como cristiano que trae al Espíritu, tú no estás a gusto en un lugar, hay un problema ahí, te lo aseguro, un problema espiritual. Quizás lo descubras, quizás no, pero el Espíritu hasta como que se incomoda y dice, oye, vámonos de aquí. En cambio, cuando tú tienes un ambiente hermoso en casa, la gente quiere estar contigo. La gente quiere estar en tu casa. Jesucristo creaba un mundo donde todos querían estar. Un ambiente donde todos querían estar. Todos querían oírlo, escucharlo. Donde se paraba, todos querían estar. Aleluya. Es entonces, amados, donde se descubre el velo del cielo de Dios para los no creyentes. Es la gran oportunidad. Es la gran oportunidad. Es nuestra misión. Es tu misión. Es tu misión, es tu misión, es tu misión, es tu misión. El que se esconde por ahí para que yo no lo vea, a ese que está agachado ahí de güerejo, ese. Sí, para que no lo vea, a ese, es su misión. Digas, ay no, yo no, es que yo no sé ni sé hablar, es para ti, es para ti. Recorre el velo y revélales, iglesia, a Dios mismo, la sabiduría de Dios y la sabiduría del cielo. Es nuestra tarea. Eso es lo que dice este texto de Pablo, donde dice, todo esto fue para dar a conocer
para que la iglesia dé a conocer. No para que el pastor dé a conocer, no para que el líder de evangelismo dé a conocer, no para que el grupo de evangelismo dé a conocer. La iglesia, y la iglesia somos todos, y todos nosotros tenemos que dar a conocer el cielo sí o sí. Quiero hacerte una pregunta ya para terminar. ¿Cuánta gente ha visto últimamente, en estos últimos 2 años, el cielo en tu vida o en tu casa? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente ha venido a ti y le muestras el cielo? Porque lo tienes. Es una preguntita, sencilla. Por las caras que hicieron, no hay buenas noticias. ¿Cuánta gente ha descubierto el cielo últimamente por tu boca, por tus dichos, por tus acciones? En los últimos 2 años, no hay que irnos tan lejos, 2 años. Que vean y que digan, yo quiero de eso, yo quiero de eso, yo quiero tener una familia como la que tú tienes. ¿Sabes por qué es importante mostrar lo que tienes? Para que la gente lo desee. Ese es el objetivo, no para ser presunciosos. Ese es el objetivo. Y que te digan, yo quiero ser como tú eres, amiga. Quisiera tener la paz que tú reflejas, amiga. Yo veo en las mañanas cuando voy con mi esposa a desayunar a los restaurantes, veo a las amiguis así, mesotas de 12. Yo digo, si en medio de ellas hubiera una persona, que pueda mostrar el cielo a través de su boca, ¿cuántas se convertirían? Una. Pónganse de pie.